Gloria a Dios, aleluya. Santo eres, Señor. Gloria a Dios, amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos que se están conectando ya en esta mañana. Mi hermana Diana, mi hermana Yedi, mi hermana Carla Guzmán, mi hermano Pastor. Mi hermana Estela Rendón. Dios me las bendiga, hermanos. Gloria a Dios, pues ya estamos aquí. Un domingo más, dándole gracias al Señor por darnos la bendición de dar un día más de escuela dominical. Le doy gracias al Señor porque me permite regresar una vez más. Estuve fuera, hermanos, para los que ya vieron que ya no estuve ayudando a la escuela dominical, estuve fuera, pero ya estamos aquí para echarle ganas una vez más. Y pues vamos a hacer una oración para no tomar más tiempo. Ahí entré un poquito, 2-3 minutitos tarde, entonces vamos a tomar este momento para hacer una oración, para dar inicio a nuestra escuela dominical. Amén. Aleluya. Padre Celestial, en esta hora, Dios, te doy gracias por este momento, por esta hora, Señor, por darme el privilegio, Señor, de poder dar la escuela dominical a los adultos. Oro, Señor, para que sea de grande bendición, Señor, lo que tú añadas a lo que yo pueda traer, Dios mío, que seas tú el que hable en estos momentos, Espíritu Santo, que seas tú el que nos ministre a través de esta enseñanza, que los hermanos, hermanas que aún todavía no están conectados, Padre, que tu Espíritu Santo les acuerdes, Dios mío, que hay una cita para ellos, que hubo una clase preparada para que tengamos nosotros el consejo de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias y pongo todo en tus manos. Amén y amén. Amén. Bendiciones a todos. Gloria a Dios. Pues bueno, hermanos, seguimos con nuestras clases del libro de Eclesiastés. Hoy estaremos dando nuestra lección número 21 y como título tiene la obediencia a las autoridades. Estaremos viendo en Eclesiastés capítulo 8, versos del 2 al 5. Estaremos nosotros guiándonos por esta lectura y yo quisiera que le diéramos lectura de una vez. Si usted tiene por ahí un cuaderno, una pluma, un papel, algo para que haga sus apuntes de textos bíblicos, porque es muy importante que nosotros sepamos qué hacer respecto a las autoridades terrenales, las cuales sabemos de antemano que Dios ha puesto, y vamos a ver textos bíblicos que son muy básicos, que nosotros los conozcamos, porque vamos a ver como cristianos qué debemos de hacer. Debemos obedecer siempre las autoridades, o hay algunas ocasiones donde no las obedeceremos. A veces no sabemos y la palabra nos va a dar el consejo, nos va a aconsejar qué debemos hacer, cómo le vamos a hacer, cuando no podemos obedecer las autoridades, los hijos de Dios, sin caer en el pecado. Entonces vamos a dar nuestra lectura bíblica de Eclesiastés capítulo 8, versos 2 al 5, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con poder, es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Gloria a Dios. Hermosa palabra esta mañana. Y estaremos viendo ahí, hermanos, en el punto número 1, estaremos viendo la autoridad. Vamos a ver cuál es el origen de la autoridad, quién es el que la originó. Pues de antemano sabemos que es Dios, que Él es nuestra autoridad suprema,
la autoridad suprema del hombre, que cualquier autoridad ha sido puesta por Dios, y vamos a estar viendo los propósitos por el cual fue puesta, porque el consejo de la palabra es muy, muy importante, porque nos discipula a nosotros los hijos de Dios, nos enseña, nos corrige, nos anima a obedecer a las autoridades porque son puestas por Él y con un propósito especialmente para nosotros. Imagínense que no tuviéramos una autoridad a la cual nosotros nos pudiéramos sujetar. ¿Qué no haríamos, hermanos? ¿Qué no haríamos, hermanas? ¿Cómo nos conduciríamos? En cuanto uno se siente libre de hacer lo que uno quiera, yo creo que cometeríamos tantas infracciones, tantos errores, tantas tragedias, si no tuviéramos un freno, si no tuviéramos alguien que nos estorbe, ¿verdad? En nuestro diario vivir, en cómo conducirnos. Mire, ya sea en la ciudad, en el campo, ya sea en la casa, en la familia, en la iglesia. Entonces, el consejo de la palabra sobre las autoridades, la obediencia a las autoridades, es un consejo hermoso que Dios nos da porque tiene conveniencia para nosotros como hijos de Dios y como ciudadanos. Amén. Entonces, vamos a ver ahí, tiene su origen en Dios. Dice ahí, te aconsejo que guardes el mandato del rey y la palabra del juramento. ¿De quién? De Dios. Entonces vemos que su origen, ¿en dónde está? En Dios. Y Él nos lo aconseja. O sea, nos dice, les aconsejo que se sujeten a las autoridades. Les aconsejo que no sean rebeldes con ellas, porque han sido establecidas y puestas por el Creador. Amén. Dios simplemente con toda la autoridad, como autoridad suprema que Él es, dice, Él nos dice qué hacer y lo que no debemos nosotros hacer. La palabra de Dios, la Biblia, está llena de estatutos, de mandamientos, de normas a seguir, pero Dios ha delegado autoridad. ¿A quién? Al hombre, hermanos. Amén. Ha delegado autoridad. Dios en un principio habló con Adán y con Eva y les puso una restricción del árbol que no deberían de comer, que no deberían de tocar ese árbol, que no deberían de comer de ese árbol. Dios hablaba directamente con el hombre en ese tiempo al principio, pero hoy, después de la caída, Dios ha delegado autoridad al hombre sobre el mismo hombre. Dios delega autoridad a Salomón y Salomón está hablando con autoridad delegada por Dios y mostrando que sus mandamientos son ley que se deben obedecer. Dios delega autoridad sobre quienes designa, siendo esta para desempeñar un oficio o llevar a cabo una función. En el Antiguo Testamento vemos que Él delegaba autoridad ¿a quién? A sacerdotes, a profetas, a jueces y reyes. Amén. En este caso, hablando Salomón, Él está diciendo que te sometas a la autoridad, a la palabra que el rey diga, porque Él tiene una autoridad de parte de Dios. Cuando el rey daba un decreto, el pueblo tenía que obedecerlo. Cuando el rey mandaba llevar a alguien a su presencia, tenía que estar en su presencia. No sé si se acuerden de aquella reina Basti que fue llamada por el rey y no quiso ir. Se puso sus moños, por decir como esposa, dijo, no quiero ir delante de la presencia de él. Acuérdense que fue desechada. Entonces, ¿por qué? Porque Dios le dio autoridad, le delegó autoridad al rey. En este caso, nosotros tenemos autoridades gubernamentales, como puede ser nuestro presidente de México, pueden ser los gobernadores de cada estado,
No podemos ir libremente nosotros guiándonos como nosotros quisiéramos, hermanos, porque si usted se recuerda en el tiempo de los jueces, dice la palabra de Dios que cada uno hacía como bien le parecía, vivían en una anarquía total. Entonces, ¿por qué la palabra nos aconseja a obedecer las autoridades? Porque no quiere que vivamos en este estado de anarquía. Anarquía, ¿qué quiere decir? Sin ley, sin nadie que me restrinja, haciendo yo lo que mejor me parezca, lo que a mi razonamiento yo decida que está bien o está mal, eso haría. Entonces, la palabra dice que Dios delega autoridad al hombre. Ya directamente al hombre le ha delegado la autoridad, y ya estuvimos viendo que en el Antiguo Testamento tenían autoridad los sacerdotes, los profetas, los jueces y el rey. El gobierno después de la conquista de Israel fue a través de los jueces. Dios levantaba hombres que fueran jueces en ese tiempo. Bueno, entonces estamos viendo que tiene origen en Dios, pero también que Dios delega autoridad. También en la división número 3 de ese punto número 1 dice diversos tipos de autoridad posicionales. Hay diversos tipos de autoridad. Mire, dicen Juan 19:10. Déjale la lectura. Dice, entonces le dijo Pilato, hablando cuando el gobernador romano, que era Pilato, estaba hablando con Jesús, le dice, entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, no sabes que tengo, dice, autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me entregó, dice, mayor pecado tiene. Ninguna autoridad tendrías contra mí, dijo Jesús. Pero sí lo tenía en ese momento. Pilato tenía la autoridad de detener a Jesús, y aún como él dijo, de soltarte, de crucificarte. Pero Jesús, el estudio de la palabra lo estamos viendo para que veamos que Jesús mismo declaró él mismo que la autoridad le había sido dada de arriba. O sea, en otras palabras, sí, si Dios no quería, Pilato no podía tocarle un cabello siquiera a Jesús. Pero Jesús lo que está diciendo es que tú tienes autoridad porque la autoridad ha sido puesta por Dios. Entonces, pero hay, dice, diversos tipos de autoridades. Y yo en estos ejemplos que voy a dar, cuatro autoridades básicas que nosotros podemos conocer. Voy a dar textos bíblicos, no los voy a leer todos porque son muchos, pero todos estos textos bíblicos que les voy a decir están a través del estudio que estamos dando, para no tomar todo el tiempo de estar leyendo, porque yo hoy quiero acortarme un poquito más, porque yo sé que ya tenemos nuestra escuela dominical ya presencial. Entonces, para que ustedes tengan el tiempo de alistarse y todo, miren, las cuatro clases básicas de autoridades, porque estamos viendo diversos tipos de autoridades posicionales. Y estos son los cuatro básicos que yo apunté con textos bíblicos que espero que nos ayuden y nos apoyen en comprender más este punto. Primero, en la autoridad en la familia. Hay una autoridad en la familia y sabemos que la primera es Dios, pero ahí le va. La esposa, ¿cuál es la autoridad de la esposa en la familia? Es el esposo, es el marido. En Efesios 5:22 usted lo va a comprobar. Dice, ¿cuál es la autoridad que tienen los hijos en la familia? Los padres, ¿sí?
en Efesios 6:1, usted ahí lo va a comprobar. ¿Cuál es la autoridad que tiene el esposo en la familia? Es Cristo. Dice, porque dice en Efesios 5:21, ahí usted también lo va a comprobar, para que vea que en el núcleo familiar no estamos a la deriva. Ay, esa familia pues vive como quiere, pues habrá quien vive como quiere, pero no se debe vivir como queremos. Cada uno de los miembros de la familia tenemos autoridad, amén. ¿De quién? Delegada por parte de Dios. No es que a los padres quieramos mandar a los hijos o quieramos enseñarlos y ellos eso porque se nos ocurre. No, fue delegada por Dios esa autoridad. Amén. Entonces vimos que el esposo tiene como autoridad a Cristo. Ahora, los padres, así para enseñar, dice, los padres tienen al Señor. Nosotros como padres tenemos en el núcleo familiar, tenemos una autoridad que es el Señor, que es el que, así como nos delega también autoridad sobre los hijos o al marido, sobre la esposa, pues cada uno hay una función diferente que tendrá que obedecer. Amén. Los padres, acuérdense que también nos dice la palabra que no exasperemos a nuestros hijos, que no los hagamos desesperarse. Entonces tenemos una autoridad también nosotros, que nos dice a cada miembro de la familia cómo conducirnos. También la segunda autoridad que tengo aquí es el gobierno. Son líderes nacionales y líderes locales. En Timoteo, 1 Timoteo 2:2, usted ahí lo va a comprobar. En Romanos 13:1, que es uno de los textos que estaremos leyendo. Y en 1 de Pedro 2:13. Todo el gobierno fue establecido por Dios y nosotros como ciudadanos estamos obligados a sujetarnos a ese gobierno, a esas leyes, siempre y cuando estas leyes sean que vayan de acuerdo con la voluntad de la palabra de Dios. Eso lo estaremos viendo más adelante en la desobediencia y la rebeldía. Entonces, vemos que la primera autoridad que vemos, hay autoridad delegada ¿en quién? En la familia. ¿En quién más? En el gobierno, los líderes nacionales y líderes locales. También tenemos una autoridad en la iglesia. Y estos son los pastores y los líderes. Los pastores, vamos a ver, ahí ustedes pueden tener esa cita en Hebreos 13:17. Tenemos nosotros como cuerpo de Cristo, sabemos que Cristo es la cabeza del cuerpo, pero a cada quien Dios le ha delegado autoridad para llevar aquel rebaño que Él haya dado, ¿verdad?, a los pastores. Los pastores son los que tienen la mayor autoridad sobre el rebaño. ¿Por qué? ¿Cuál es esa autoridad? Pues que tienen, pueden enseñarnos, nos van a guiar, van a orar por nosotros, van a guiarnos hacia Dios y pues dice la palabra del Señor que no como teniendo señorío, ¿verdad?, sino por amor a Dios. Amén. Porque igual como ellos son nuestras autoridades eclesiásticas y sabemos que hay otros líderes también, vean, dentro de la iglesia, pero también ellos tienen una autoridad que es Dios a la cual se le dará cuenta. Entonces, todos tendremos que de un modo o de otro dar cuenta de la autoridad delegada que tenemos. Nosotros como padres, ¿verdad?, Dios nos ha delegado autoridad, pero sí tendremos que dar cuentas de cómo usamos esa autoridad, ¿verdad? Que nosotros no seamos personas que tengamos abuso de autoridad, porque pues ya estaríamos fuera totalmente de lo escrito por la palabra. También tenemos autoridad en el trabajo. Acuérdense que acabo de dar la familia, el gobierno, la iglesia, y en el trabajo también se le ha delegado autoridad. ¿A quién? Pues al jefe o patrón, como usted lo quiera mencionar. Están esas citas comprobando esto, están en Colosenses 3,
22, 23 y 24. También está en Primera de Pedro 2, 18. Amén. Y también vemos que el jefe también tiene una autoridad que quien viene siendo Dios, por supuesto. Así que el jefe o el patrón, como usted quiere decir, el dueño donde usted trabaje, usted tiene la obligación de sujetarse y hacer las cosas con agrado, porque esto a Dios le agrada. Amén. Pero también nosotros, o el jefe o el patrón, como usted lo quiera llamar, tiene una autoridad a la cual se le responderá del trato a los empleados, del trato al personal que está a su cargo, porque Dios no hace diferencias. Que aquí en la tierra uno sea empleado, otro sea el patrón, Dios no hace diferencia. Tenemos que dar cuenta del trato que nosotros tenemos hacia el empleado. Amén. Entonces, sí, dice ahí, lo estuvimos viendo, diversos tipos de autoridades posicionales. Ya estuvimos viendo en la familia, en el gobierno, en la iglesia y en el trabajo. Amén. Entonces, de ahí usted cuando tenga chance, cuando tenga oportunidad, lea esas citas bíblicas que acabamos de mencionar. Entonces usted ya podrá clasificarlos en estas 4 autoridades básicas que estamos enseñando esta mañana. Amén. En el punto número 2, ya vimos que Dios delega autoridad, que hay diferentes tipos de autoridad posicionales. Ya vimos que el origen de la autoridad está en Dios. Y ahora vamos a ver la rebeldía y la desobediencia, que eso es lo que puede el hombre, amén, hacer. O ya sea obedecer o ya sea ponerse rebelde ante las leyes establecidas, ante las autoridades, porque no siempre van a gustarnos, vamos a querer nosotros sujetarnos a ellas. Entonces vamos a ver en la rebeldía. Dice, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad, y quien le dirá qué haces. Ahí en Eclesiastés 8 estamos leyendo eso. Entonces, una de las actitudes humanas hacia el mandato o una autoridad es ir en contra abiertamente. Cuando usted y a mí algo no nos gusta, cuando usted y a mí no nos parece alguna regla, alguna norma, alguna ley que pongan, somos muy dados a desobedecer las leyes, a ponernos en rebeldía. Pero si nos podemos acordar, hermanos, que el pueblo de Dios, Dios le puso reglas, leyes, los mandamientos, y se portaban rebeldes cuando no querían acatar estas leyes. Dios sí se enojaba en contra del pueblo de Dios. Dios, cuando el pueblo entró en rebeldía, no entraron a la tierra prometida, fueron quedando en el desierto, fueron desapareciendo poco a poco. De tal manera, acuérdese que de aquellas generaciones que salieron, aquella generación que salió de Egipto, únicamente Josué y Caleb, de aquella generación antigua, entraron. Toda la demás generación era nueva. Entonces vemos que la rebeldía sí trae consecuencias. El no acatar las leyes establecidas trae consecuencias y graves. Es por eso que usted puede ver cárceles por donde quiera, y muchas personas están no tienen su libertad porque se han puesto rebeldes a las autoridades, ¿verdad? Y muchas de las leyes que son establecidas, hermanos, están basadas en los 10 mandamientos. Aquí en México, muchas de las leyes establecidas están establecidas en los 10 mandamientos que están en la Biblia. Pero vemos que con el tiempo pues van tomando posición algunos
en el gobierno algunos hombres, pues que ya traen otras ideas y han mezclado y han quitado leyes. Fíjese que hace algunos añitos ya yo me di cuenta que antes el adulterio, usted iba y ponía una demanda de adulterio y aquel hombre era apresado, o sea, no debía, perdía muchos derechos. Y yo escuché que esa ley iba a ser quitada, que pues el hombre o la mujer podía hacer lo que quisiera, simplemente ya no quería convivir con su cónyuge y pues tenía derecho de buscar a alguien más. Entonces, eso por supuesto que la ley bíblica lo reprueba. Amén. Así que aunque el hombre a veces haga modificaciones en las leyes que él pone, que, que ellos mismos ponen, pues no está bien. Pero ahorita vemos que hay gente que sí se opone a esas leyes. Y si hablamos de rebeldía, quiere decir que aún, óigamelo bien, hermano, aún los que tienen la autoridad pueden estar en rebeldía con Dios por no acatar las leyes bíblicas, lo establecido con Dios. Acuérdese que de todas maneras, aunque aquellos no crean en Dios como nosotros creemos y lo conozcan como nosotros lo conocemos, Dios sigue siendo la autoridad suprema. Y esta es la obligación de la iglesia. Por eso le decía yo, apunte, porque esto nos lo está aconsejando. Esto Dios lo está haciendo a propósito de que haya un orden en la humanidad, de que no vayamos deliberadamente. Entonces, nosotros debemos acatar las reglas, pero vemos que en la rebeldía todo aquel que se opone a las leyes establecidas, que aunque lo haya puesto el hombre, Dios lo puso y le delegó autoridad, pues traemos consecuencias. Moisés mismo en el desierto con un pueblo, dice, descontento, que no buscaba alcanzar la promesa de Dios y que más de 10 veces se mostraron reacios y renuentes. Al fin, dice, al final, creyeron más a los 10 espías temerosos que a Dios. Dice, su retribución fue dura y ejemplar, lo que yo le acabo de decir. No quisieron sujetarse, no quisieron creer, no obedecieron y fueron quedando en el desierto. Pero yo le decía que aún la autoridad que es puesta por Dios y Dios le ha delegado, también pueden entrar en rebeldía, también pueden desobedecer la ley y podrán tener sus consecuencias. Acuérdese que en alguna clase pasada estuve recordándoles sobre Moisés, el gran libertador. Amén. Que también, ¿verdad? Desobedeció la palabra de Dios cuando le dijo, habla la roca. Acuérdese que la golpeó. ¿Y qué sucedió? No entró en la tierra prometida. Yo no digo, él leyó a Dios y le rogó, pero no me vuelvas a ver eso, o sea, no vas a entrar, únicamente la vas a ver de lejos. ¿Qué vemos ahí? Que de todas maneras, Dios creador tiene la suprema autoridad siempre en el hombre, siempre la va a tener. Por eso usted y yo no tenemos que estar afligidos de que el gobierno, de que el presidente, de que hay gente, no sé, yo conozco gente que está pero bien, obsesionada o muy, traumada. Siempre me ha tocado hablar con gente que no puede tener otro tema más que estar hablando del gobierno y estar echándole al gobierno y estar echándole al presidente y estar diciendo que lo hacen mal, que no sirve para nada, que esto, que el otro. Bueno, saben tanto de política, gracias a Dios que yo no sé mucho, hermanos, porque no quiero que eso me robe mi paz, ¿verdad? Pero lo poco que sé y que entiendo y que veo dentro de la palabra, digo, a mí me toca sujetarme. A mí me toca sujetarme a lo establecido. A mí me toca orar por ellos. Amén. Es lo único que yo puedo hacer. Y obedecer la palabra, porque la palabra me dice que entonces me irá bien. Entonces, la ley está establecida, pero puede haber rebeldía. ¿De quién? De parte de la ciudadanía, de parte de usted y yo como
miembro de la iglesia, puede haber en la familia, también la rebeldía con las autoridades de la familia, que son los padres. Entonces debemos de acatar. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a tener el juicio final. Entonces también vemos la desobediencia. Dice desobediencia, dice, el espejismo del pecado marca el rumbo de la insensatez. Aquellos que lo practican deliberadamente y no se arrepienten de su vida pecadora, no pueden esperar más que una horrible expectativa de juicio y condenación. Amén. Entonces, vemos que la desobediencia trae consecuencias. Ya estuvimos viendo alguna vez que en Deuteronomio capítulo 28 vemos la bendición de la obediencia, pero también vemos las consecuencias de la desobediencia. Y pues también para el pueblo de Dios hay leyes sobre esto, y también acuérdese que como pueblo de Dios también podemos desobedecer. Entonces dice la palabra en Hebreos 10:27, dice, hay de aquel que pecare deliberadamente. Usted y yo conocemos sobre las autoridades, que las autoridades terrenales fallan, ¿verdad? Ya estuvimos viendo eso. Pero nosotros sabemos muy bien que nuestra mayor autoridad es Dios. Y nosotros sabemos muy bien que tenemos límites, que tenemos reglas, que tenemos normas. Y si no las obedecemos, entonces usted y yo sí lo estamos haciendo deliberadamente. Porque nosotros ya tenemos el conocimiento, nosotros ya sabemos qué nos espera, estamos convencidos totalmente, hemos declarado con nuestra boca que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Salvador de qué? De una condenación. Amén. Él nos vino a salvar de esa condenación eterna, la cual nosotros teníamos si no lo hubiéramos aceptado. Entonces, ahora que yo sé que yo tengo un Salvador, ahora si yo peco deliberadamente, si Él me ha rescatado de esa mala manera de vivir, de ese conducirme a mi manera, como yo quería, sin una ley celestial, ¿qué pasa? Hoy sí ya lo hago deliberadamente, ya desobedezco porque yo quiero. Antes en el mundo, cuando estábamos en el mundo, desobedecíamos ignorantemente, no sabíamos qué decía la Biblia de respetar una autoridad terrenal, no sabíamos qué era lo que le agradaba y le desagradaba a Dios. Sabíamos el bien y el mal, pero no sabíamos muchas veces las consecuencias. Pero hoy nosotras las sabemos. Entonces, ¿qué dice? Pues nosotros tenemos que ser obedientes a autoridades terrenales y obedientes principalmente a la palabra de Dios. Amén. Estaremos viendo en el punto número 3, dice obediencia y discernimiento. Ya estamos viendo que los hijos de Dios tenemos que tener obediencia a las autoridades porque son establecidas por Dios. Y vamos a ver ahí en la primera división de este tercer punto, dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Vamos a ver 3 puntitos, el por qué debemos de obedecer. Dice, ¿por qué debemos de obedecer las autoridades? Dice, son puestas por Dios, establecidas por Él. El Señor sigue reinando en el universo y toda autoridad tiene la responsabilidad de cumplir y dar cuentas de lo que se le ha encomendado. Usted y yo, ¿qué podemos hacer con aquellas personas que vienen y le están echando al presidente, al gobierno, aquí y allá? Usted le va a decir esto, usted le va a decir, mira, son establecidas por Dios y ellos le darán cuentas a Dios. A mí no me tienen que dar cuenta, no tengo ninguna autoridad de ir yo con nuestro presidente de aquí de Ciudad Juárez y ponerme a decirle y a decirle tanta cosa. No la tengo la autoridad. Yo sé, ¿verdad?, que tengo derecho como ciudadana de tal vez exponer alguna queja, pero no me lo voy a ir a poner al tú por tú. No podemos. Acuérdese que finalmente el que tiene la autoridad suprema es Dios
y a Él le darán cuentas. Entonces también, porque están para hacer el bien, para defender, dice, al que hace lo bueno, para que no sea víctima de alguien, dice, de algún malvado, de alguien malvado o malintencionado, dice, y en su caso hacer justicia. Entonces, ¿por qué? Porque está para hacer el bien. La autoridad está para hacer el bien a toda la ciudadanía. Dice también, dice, su función es ejercer justicia, dice, imponiendo castigo al que hace lo malo. Esto permite orden y paz ante los conflictos sugeridos entre las personas. Entonces también, ¿por qué? Porque a mí me gustó mucho aquí, dice, esto permite orden y paz. Cuando yo sé que la autoridad está para ejercer justicia e imponer castigo a aquel que viola las leyes, a veces la ciudadanía quiere tomar en sus manos la justicia y hacer justicia por sus propias manos. Hemos visto muchas situaciones donde vamos a decir, aquí en el área que yo vivo, hay una persona, ahorita no está aquí, pero hay una persona la cual todos los días se veía salir en las madrugadas y empezaba a saquear las casas, empezaba a robar en los patios, salía a robar porque así lo trae el enemigo, porque hasta ahí ha caído, salía a robar todas las mañanas. Muchas personas ya estaban desesperadas, estaban cansadas, porque decían, es que las autoridades no hacen lo que deben de hacer. Si la autoridad veía que lo detenían, pero que tal vez se había robado cualquier cosa muy pequeña, pues no alcanzaba el tiempo de prisión que tal vez cada quien queríamos. Pero se llegó el momento en el que la autoridad ejerció justicia y ahorita ya tiene varios tiempecito detenido, varios tiempo que está detenido, y entonces se ha parado eso, él ya no anda, ya no es tanto eso de que ya al contrario, entonces no, ya el ratero ya no está. Entonces, quiera que no, tarde que temprano, sí se ejerce justicia. Y si por algo aquel que viola las leyes no es atrapado, no, usted dice, no se le hace justicia, créamelo, acuérdese, la autoridad suprema es Dios, dice, mía es la justicia, yo haré justicia. Él, de todas maneras, toma justicia. Hay quienes han violado tantas leyes, han hecho tantas perversidades, han sido detenidos y no se ponen a cuenta con Dios, porque Dios ahí está presente aún en las cárceles para redimir al hombre con él, para perdonarlo. Pero si aquellas personas no escucharon aún ahí la voz de Dios y creen que pudieron burlar las autoridades terrenales, salen. Me ha tocado muchas veces ver esto. Salen, fallecen, hermanos. Ya sea hasta por un accidente, ni siquiera es la autoridad quien les hace algo. Salen y mueren. Entonces, la desobediencia, hermanos, a las autoridades sí trae consecuencia. Entonces, sí están puestas para infundir justicia. Sí están puestas para infundir justicia. Amén. Entonces, por eso es bueno tener obediencia. También, bueno, ya estuvimos viendo que están para poner justicia, para poner el orden, para que podamos estar tranquilos, que son establecidas por Dios. Pero también dice la palabra de Dios, le voy a dar una vez lectura, ya no me falta mucho para terminar, hermanos. En el 8:5 de Eclesiastés, fíjese lo que dice. Dice, el que guarda el mandamiento, o sea, el que guarda las leyes, el que se sujeta a las autoridades, el que no tienen que estarle a dice y que no se pone rebelde, sino que es obediente a la autoridad. Estas personas, fíjese lo que dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Porque ¿para quién está puesta la autoridad? ¿Para quién?
a quién van a detener? ¿A quién van con quién van a ejercer justicia? Con aquel que viola, perdón, aquel que van a ellos a poner en juicio, aquel que viola sus autoridades que son puestas por Dios. Pero también dice, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿Qué quiere decir? El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Ahí le va. Va a haber leyes que sí, totalmente los hijos de Dios no vamos a poder sujetarnos a ellas y no vamos a estar en rebeldía. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el corazón del sabio discierne. No voy a decir yo, no, pues es que la palabra ya me enseñó a mí que yo me debo de sujetar y yo debo de ser obediente a las autoridades, son establecidas por Dios, sí, pero hay en ocasiones que ellos van a poner leyes o a aceptar, ¿verdad? Cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí es donde usted y yo no podemos sujetarnos a eso. No podemos aceptarlas. No entrar en rebeldía, nunca entrar en rebeldía, pero no podemos aceptarlas. Acuérdese, dice, la obediencia al Señor se ve a veces estorbada por alguna autoridad. Cuando las personas asumen que la autoridad está en ellos y piensan que ellos están habilitados para hacer lo que les plazca, ¿cómo que, hermanos? Yo soy el gobierno, yo tengo la autoridad, entonces yo establezco estas leyes. Ya se pueden casar hombres con hombres, ya se puede, lo legalizo el aborto, todas esas leyes que nosotros sabemos que los cristianos sabemos que no están bien delante de Dios. ¿Qué tal en algunos lugares donde no se puede predicar la palabra de Dios? Usted no puede predicarla. Entonces, simplemente le pongo el ejemplo. Tenemos muchos misioneros en los que nosotros oramos y los ponemos en las manos del Señor día con día, porque ellos, si usted se pone a pensar, están en algunos países donde no se puede predicar abiertamente el evangelio. O sea, ellos han establecido que es un delito. O sea, si hay pastores presos, gente que está predicando el evangelio y tiene que andar huyendo de la autoridad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se sujetan a esas autoridades? Bueno, pues estamos viendo aquí porque ellos piensan que al tener ellos autoridad pueden hacer lo que ellos quieran, pero ellos no pueden oponerse a la voluntad de la autoridad suprema, que es Dios. Dice, en el inciso A, dice, cuando quieren obligarnos a hacer algo en contra de lo que Dios dice, el evangelio de Jesucristo, dice, aceptado por los primeros judíos, fue motivo de una persecución implacable por Saulo de Tarso con la autoridad que le confirieron los sacerdotes. Dice, esa historia se relata en Hechos 26:9. Los primeros cristianos, los primeros que aceptaron el evangelio, acuérdense que eran judíos, y ellos sufrieron una grande persecución a causa del evangelio. Ellos podían haberse sujetado por el hecho, pues vamos a negar a Jesús, nomás en nuestro corazón lo queremos, ¿verdad? Pero vamos a negarlo, Dios sabe, pero las autoridades nos están diciendo, pues que no prediquemos el evangelio, ¿verdad? Que no hablemos de él. Sin embargo, no, ¿verdad? No se puede oponer el gobierno terrenal al gobierno celestial. Ahí es donde usted y yo, sí, pues lo siento mucho, pero yo soy cristiana. Y lo siento mucho, pero no puedo adorar una imagen. Mire, acuérdese aquellos hombres que no se postraron ante la imagen que se hizo de Nabucodonosor. Fueron echados mejor al horno de fuego. ¿Por qué? Porque decidieron no postrarse. Y era una ley establecida. Acuérdese que Daniel estaba prohibido orar en el día y él abrió las ventanas, que se sepa a todos. ¿Por qué?
porque sabían que era necesario obedecer primeramente a Dios que a los hombres, ¿verdad? Aún arriesgando que su propia vida. Amén. Entonces, dice, en el B dice, cuando quieren prohibirnos hacer lo que Dios quiere que hagamos. En Hechos capítulo 4, versículo 8 al 19, los apóstoles Pedro y Juan son encarcelados por anunciar el evangelio. ¿Se fija? El evangelio tiene que seguir siendo anunciado, le pese a quien le pese, se oponga a quien se oponga. El evangelio nunca va a callar su voz. Siempre tenemos que estarlo predicando en donde estemos, encarcelados, enfermos, en el hospital, ¿verdad? Yo conozco personas que han estado ya en punto de morirse y ellos todavía les están predicando a los que están ahí a un lado, les están predicando a las enfermeras, todavía están ellos declarando con su boca el evangelio. Dice dice en Hechos capítulo 4, bueno, estamos viendo, lo voy a leer, dice, juzgad, dice Pedro, dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Ahí sí podemos decir, eso no lo podemos hacer. Es primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. No podemos callarnos. Tampoco no podemos nosotros entrar en rebeldía. Acuérdese que todo lo tenemos que hacer sabiamente, con discernimiento. Nosotros tendremos que usar los medios que están puestos para exponer nuestro descontento, de que no estamos de acuerdo. Tampoco no vamos a andar diciendo, no, pues no me voy a callar, no voy a decir nada. Amamos al homosexualismo, a los hombres, ¿verdad? Al hombre y la mujer, pero no podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo con el homosexualismo porque la Biblia lo rechaza totalmente. Yo cuando me topo aquí hay personas que me han dicho, pues que ustedes ¿por qué rechazan a los homosexuales? Le digo, no, yo no lo rechazo, incluso ahí donde yo trabajo, ahí llegan, pero le digo, es que lo que no voy a aceptar es lo que ellos hacen, porque la Biblia no lo acepta. Y yo les explico, ¿sabías que fueron quemadas 2 ciudades totalmente con fuego porque había mucho homosexualismo? Le digo, dice la palabra que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Y empiezo a explicarle por qué no, porque es la palabra. Entonces, ya como que ya no hayan que decir ahí, pero en realidad sí, conocemos personas y conozco personas que han sido restauradas, o homosexuales que fueron restaurados a su hombría. Ya murió un hermano, el hermano Mónico, él no, se llamaba Daniel, creo, pero él se hacía llamar Mónica en su vida de homosexual. Tenía parejas hombres, el Señor lo rescata, lo transforma y dijo él en su testimonio, dijo, Satanás me robó mi hombría por muchos años. Después Dios lo hace libre y era un testimonio que es el que yo conocí personalmente, que el Señor le dio una esposa, le dio, creo, no sé si son 3 o 4 hijos. Entonces, ¿cuánto Dios tuvo que haber tratado con él y tratar también con esa hermanita, ¿verdad? Que es una gran sierva de Dios? Él ya partió a la presencia del Señor, pero a la presencia del Señor. Amén. Entonces, ese es uno de los casos que yo me recuerdo que él sí fue libre, pero no podemos estar de acuerdo con lo que las leyes establezcan. Ahora yo estaba viendo que el nuevo presidente de Estados Unidos, ya puso como norma, el Trump no había aceptado las banderas de colores, la bandera gay, que entrara ahí en la Casa Blanca. Ahora sí ahora ya tienen esa libertad. Ya hay baños públicos donde va a haber un baño para las personas, según lo que se crea, ahí va a entrar. Entonces, todo eso no lo podemos aceptar. No podemos dar un sí los hijos de Dios. Ahí sí tenemos que tener ese discernimiento de no aceptar. Y tenemos la palabra, hermanos, para defender esos puntos. Estudiémosla, conozcámosla,
para no caer en errores, para no caer en errores de rebeldía también. No por eso, no porque yo sé que la palabra está en desacuerdo, voy a ir a hacer y hablar y cometer errores. Yo estoy tomando este medio, y este medio está para enseñárnoslo, para enseñárselo a usted, hermana, hermano, que usted conoce personas que ignoran la palabra de Dios sobre las autoridades. Usted enséñeselas, usted comuníqueselas, usted dígale lo que Dios le agrada, hasta dónde el hombre sí tiene hasta dónde sí podemos sujetarnos los hijos de Dios a esas autoridades, hasta dónde sí podemos nosotros aceptar que tenemos que tener un discernimiento, tenemos que nosotros ser sabios en lo que hacemos, tenemos que tener discernimiento en el tiempo y en el juicio que se hace. Y en este tiempo estamos viendo que las autoridades están aceptando muchas cosas que están fuera del orden de Dios. Pero también el tiempo nos indica que todo esto tendrá que suceder. Para que no nos pongamos tan alborotados, hermanos, todo va a suceder. Tarde que temprano, mire, por mucho que oremos, fíjese bien, hasta por mucho que oremos, es nuestra obligación orar, pero de todas maneras se va a cumplir. Se va a hacer un solo gobierno, pero acuérdese que usted y yo estamos esperando la redención total de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros y yo tenemos una esperanza. Nosotros y yo no vivimos como los demás que viven a ver qué sucede, a ver qué el hombre qué decide. Nosotros estamos porque Dios ya decidió en nosotros una vida eterna, ya decidió en nosotros, el plan ya está hecho. Únicamente tendremos que nosotros tener discernimiento del tiempo, amén. Y los juicios son de Dios, no son nuestros, amén. Entonces, esta es la palabra que el Señor nos enseña hoy. Estuvimos viendo, hermanos, la obediencia a las autoridades, estuvimos viendo que su origen está en Dios, estuvimos que Dios delega autoridad y también que hay diversos tipos de autoridades. Estuvimos viendo, claro, en la familia, estuvimos viendo en la iglesia, estuvimos viendo también en el gobierno, también en el trabajo. Entonces, también vimos que hay rebeldía y hay desobediencia. Entonces, vimos que cuando hay rebeldía y hay rebeldía, vimos un poco de las consecuencias. La desobediencia también estamos viéndola, que en los hijos de Dios no debemos desobedecer deliberadamente. También estuvimos viendo en el punto número 3, dice obediencia y discernimiento. Tenemos que tener obediencia, claro que sí, a las autoridades, ¿verdad? Porque han sido puestas para que guarden la paz, para que haya justicia, para que haya un orden terrenalmente. Si no, seríamos un desorden totalmente. Haríamos cada quien lo que quisiéramos. Pero también tenemos que tener discernimiento. Y ese discernimiento yo creo que va muy de acuerdo en este tiempo. Discernamos el tiempo, hermanos, de lo que estamos viviendo. Estamos viendo que las autoridades están estableciendo reglas, leyes que no son convenientes al Hijo de Dios ni a nadie, porque en la Biblia las reprueba. Entonces, pero tenemos que conocer también el tiempo, que es el tiempo donde tiene cumplimiento la palabra del Señor. Entonces, esto es todo, hermanos. Espero que les haya sido de bendición. Entonces, como cristianos debemos obedecer a nuestras autoridades sabiendo que son puestas por Dios y que la función que desempeñan permite un orden y el ejercicio de la justicia en el Señor demanda. Sabemos que hay imperfección humana y debemos estar atentos a que lo que nos indiquen no contradiga lo que Dios nos demanda. Amén. Entonces vamos a hacer una oración, hermanos, para dar por terminado nuestra escuela dominical. Que el Señor me los bendiga. Adelante. Y pues nos vemos los que vamos a estar congregándonos en un ratito más. Amén.
Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por el consejo de tu palabra, que quieres que tus hijos y tus hijas vivamos en un orden, Señor, establecido por ti aquí terrenalmente, Señor. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros a ser obedientes y aquella autoridad que se nos ha sido delegada, Señor, ya sea en la familia, en el trabajo, en la iglesia, Señor, en el gobierno, Dios mío, pues que sepamos, Señor, que tenemos una autoridad suprema y que tarde o temprano estaremos delante de tu presencia dándote cuenta, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, Espíritu Santo, te pido que tu palabra sea convencida en la mente y en el corazón de mis oyentes en esta hora. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Los amo.